Pues estamos a la entrada del Inbanet con Luis Abad, el coordinador de RCNIT. Hola, Luis. Buenas tardes, Fernando. Pues Luis coordina un centro al que nosotros solemos mandar mucho los estudios para diagnóstico e intervención psicopedagógica, y estamos aquí en la antesala del Inbanet con el cuadro del Corro de uno de nuestros congresos. De alguna manera, pues es una forma de dar a entender cómo siempre son equipos multidisciplinares los que intervienen en las terapias y también el diagnóstico. Nosotros hacemos diagnóstico médico, neuropediátrico, y ellos hacen diagnóstico psicopedagógico. Luis es psicopedagogo. Entonces quiero que nos digas, por favor, en dos planteamientos que tenemos de los que hemos hablado hoy: uno sobre los niños con trastornos del espectro autista y otro con los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, que al fin y al cabo son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Yo creo que lo más dramático a veces es hablar de un niño que tiene un trastorno autista, un trastorno del espectro autista. ¿Cómo planteáis, nosotros lo mandamos a ellos para el estudio del neurodesarrollo, cómo planteáis el estudio diagnóstico de estos niños? Pues Fernando, para empezar con el autismo, lo que tenemos que plantearnos es tratar de investigar sobre algunas habilidades que los niños con autismo no dan. Entonces, para ello se pasan unas pruebas muy específicas de entrevista con los padres, donde se evalúan pues tanto la interacción social con los niños o con los adultos, la comunicación tanto verbal como la no verbal, y si presenta algún tipo de interés restringido o estereotipado. Pero sobre todo con los niños se evalúa mediante el juego. Yeah. Entonces, hay unos test, unas pruebas neuropsicológicas, como el A2, como la escala Battelle, como otro tipo de pruebas que nos dan mucha información complementada con la de los padres, con la de los médicos y con la información que recibimos por parte de los colegios. Podemos llegar a un diagnóstico, y sobre todo nos sirve el diagnóstico para poder llegar a un planteamiento terapéutico adecuado para los niños. Claro. Pues es importante aclarar que el diagnóstico es no solamente médico, es también psicopedagógico, porque mucha gente piensa que los médicos son los que hacemos el diagnóstico. Pues no, son también ellos. Sobre todo, ellos son una pieza fundamental para el tratamiento. Podemos dar algunos fármacos para centrar la conducta y algunos movimientos estereotipados que hacen los chicos, pero la intervención es muy importante a nivel psicopedagógico. RCN es uno de los centros aprobados por la Consejería para hacer terapia intensiva a estos chicos todos los días de la semana. En ese sentido, pues tenemos aquí una cobertura que la Consejería da afortunadamente en esta comunidad. Y quería preguntarle a Luis ahora que os digas cómo se hace ese tipo de intervención y en qué consiste brevemente. Bueno, lo que hacemos es un poco dividir las 5 sesiones de terapia en lo que más necesitan los niños. Generalmente trabajamos más sobre la comunicación con distintos modelos. Trabajamos también en el ámbito familiar. Enseñamos un poco, tenemos que educar, entre comillas, un poco a los padres para que tengan una mejor relación con sus hijos y sobre todo tener una buena coordinación con el colegio. Claro. Todo eso va a definir mucho esa limitación que tiene su interacción social los chicos. Y otro tema importante que vemos por su frecuencia es lo que hemos comentado también antes, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es muy frecuente. Y también de equipos de neuropsicólogos, psicopedagogos, que nos hagan el complemento del diagnóstico de las baterías neuropsicológicas como las que hacen RCNIT. Luis Abad, coordinador de RCNIT. Dinos también cómo se plantea el diagnóstico de los TDAH en los niños con este problema. Bueno, los diagnósticos de los TDAH lógicamente se tienen que hacer con una evaluación funcional de las carencias que tiene el niño, tanto lo que tiene que ver con la atención como los procesos de control inhibitorio, que son la hiperactividad y la impulsividad. Se utilizan también algunos cuestionarios como el DSM-4, pero realmente consideramos el déficit de atención con mayor o menor severidad dependiendo de la lentitud de los procesamientos cerebrales. Entonces eso se puede medir con una prueba que dura una horita, que es un programa informático que nos mide perfectamente la percepción de la información, la gestión, la atención sostenida, selectiva, y luego completamos ese estudio con un estudio de los sistemas de memoria y de un cociente intelectual. Al final, una evaluación de un niño con un TDAH nos viene a costar unas 2 horas y media, 3 horas, y obtenemos muchísima información fundamental para la rehabilitación del niño. Es cierto, porque a nosotros esto también nos vale muy bien para decidir qué tipo de fármaco tenemos que emplear. Hasta ahora hay fármacos que son psicoestimulantes, son la mayoría los que había hasta ahora. Ahora hay fármacos también que no son psicoestimulantes, y siempre tenemos que barajar los resultados que nos dan los terapeutas o los que hacen el diagnóstico neuropsicológico para ver qué fármaco damos. Nosotros damos un fármaco, pero ellos dan un apoyo psicopedagógico, porque el tratamiento es combinado. Es una combinación de la medicación y del apoyo psicopedagógico.
¿En qué consiste ese apoyo para cerrar ya este programa? Bueno, lo que tratamos de conseguir es que el cerebro del niño vaya a otra velocidad, sea más rápido y sea más eficaz. Muchas veces los niños con TDAH tienen trastornos comórbidos, que son, pues, en la mayoría de las ocasiones, problemas de conducta o trastornos del aprendizaje, y no podemos dejar de lado tampoco esos problemas de conducta, haciendo intervención familiar y trabajando mucho el tema de la comprensión lectora, que para el rendimiento académico es un tema fundamental. Pero como te decía, Fernando, lo fundamental es conseguir que el cerebro sea rápido y eficaz. Muy bien, pues nada, con todo esto hemos hecho un repaso del diagnóstico psicopedagógico y neuropsicológico y de la intervención en los niños con trastornos autistas y trastornos de atención con hiperactividad. Creo que en este programa hemos dado unas bases muy importantes de cómo el diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado con las baterías, y cómo la intervención también es, pues, con una intervención de muchos profesionales, interdisciplinar y multidisciplinar, gracias a, pues, terapias y centros como RECENIR, con el cual vamos a despedirnos esta tarde con la participación de Luis Abad, el coordinador de RECENIR, al cual agradecemos como siempre que haya venido por aquí, y a ustedes nada, pues decirles que tenemos aquí en Limbanet siempre las puertas abiertas para atender a todos los niños con trastornos y alteraciones del sistema nervioso, tanto en la infancia como en la adolescencia. Muchas gracias por su atención.